Hola amigos, bienvenidos a un siguiente episodio de este video podcast al cual hemos denominado 24 por 24. ¿Por qué? Porque son 24 capítulos durante 24 días que duran 24 minutos. Hemos estado hablando acerca de este increíble libro llamado Oraciones Peligrosas de Craig Groeschel. Y hoy tenemos un invitado especial una vez más. Carlos, qué bueno que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. De verdad que me siento muy contento de estar con ustedes y esperando pues que tengamos una excelente conversación, ¿verdad? Y estábamos hablando con Diego qué confrontante ha sido este libro para mi vida. La verdad es que he estado llorando en silencio. Y hoy le dije a Diego, ya no lo quiero seguir leyendo, porque creo yo que al final ha hecho algo en mi vida personalmente, y quería decirlo en micrófonos. Y no sé cuántos de verdad les ha ayudado esto, pero creo yo que nos confronta. No sabía que el libro se iba a ir por ese lado. Sí. Y el hecho de entender esta parte del quebrantamiento ha sido más difícil para mí personalmente que el examíname. Creo que la historia del examíname ya había sido como materia aprobada, y esto de llegar al quebrantamiento, llegar con esta como historia que vamos a platicar hoy, sí ha sido de mucho quebrantamiento para mí personalmente. Y si recordarás, pues ayer hablábamos un poco acerca de una caja de sorpresa. Pues era como un ejemplo de esta cajita que tienen los niños, ¿verdad? En donde a veces no sabes qué esperar, o a veces sí sabes qué esperar, pero aún así te asusta. Que cuando se abre sale un juguetito o algo y te asusta. A pesar que sabes qué va a suceder, o en algunos casos no. Y así es muchas veces en nuestra vida el quebrantamiento, ¿verdad? A veces, como lo hablábamos con David, ¿se recuerdan? Le decimos al Señor que nos quebrante, sabemos que nos va a quebrantar, pero cuando nos quebranta aún así nos duele, ¿verdad? Y a veces no sabemos y nos golpea un montón. Y no es, como lo mencionamos, que Dios sea un Dios malo que esté esperando así como, hoy sí te voy a quebrantar y vas a ver cómo me las vas a pagar. Sino este proceso es necesario para nuestra vida. Cuando le pedimos al Señor que nos examine, ya sabemos que tenemos que cambiar. ¿No? Pero al momento de pedirle que nos quebrante, esto nos va a llevar a un siguiente nivel. No, y como decía Julio, la verdad es que a veces es complicado exponernos, o casi no nos exponemos a este tipo de lecturas que al final nos hace reflexionar en lo que nosotros confesamos, porque inclusive en canciones, ¿verdad? A veces nosotros decimos, Señor, quiébrame, Señor, quebrántame, y no estamos conscientes de lo que estamos confesando. Y la verdad es que eso es lo que a mí me encanta del libro, que nos hace entender muchos aspectos dentro de nuestro cristianismo que para Dios son importantes. Sí. O sea, las cosas que estamos confesando, y cabalmente eso del quebrantamiento es algo que sí o sí Dios va a permitir que pase en nuestras vidas, ¿verdad? Eso es un hecho, porque al final bien o mal estamos en un mundo que al final tiene esos matices que nos hacen caer en un lugar donde no queremos estar y nos quebranta. Uh-huh. Pero siempre Dios, tan previsor, nos hace llevarnos que ese quebrantamiento tenga un camino que Él ya modeló, ¿verdad? Y te recordarás, Diego, que ayer estuvimos hablando el hecho de que cuando nosotros creemos realmente que hemos sido quebrantados, no estamos realmente quebrantados, porque sí. El autor escribía, porque si se recordarán, él básicamente decía que su función, que él quería fundar una iglesia, llama a un mentor, como recapitulando un poco de lo que decía el libro, uh-huh. Y le dice, dame tu mejor consejo, y de ahí empieza la segunda oración, de ahí toma el autor para hacer referencia a esto, dice, Dios me dice que vas a ser quebrantado. Entonces, incluso hubo un capítulo que hablamos del enojo, ¿por qué me dice eso Dios? Pero el autor dice, bueno, ya lo acepté, entonces estoy esperándolo. Entonces, normalmente habían situaciones en su vida que estaban pasando constantemente, y él le llamaba a su mentor a decir, hoy sí ya estoy quebrantado. Sí. Y me gusta lo que le dice en una parte, que fue lo del capítulo pasado, vas a saber cuando estés quebrantado. Uh-huh. Y quería traer esto a la mesa, porque muchos de nosotros creemos que hemos pasado tribulaciones, creemos de que, no, hoy sí, pero muchas veces no hemos llegado a ese punto realmente donde sí sentimos que hay un antes y un después en nuestras vidas. Y a veces creemos que un quebrantamiento es algo que se me escapa de las manos, nada más. O sea, a veces nosotros exageramos y decimos, la harán, es que hoy sí, no, de verdad me cargaron mucho de trabajo en el colegio, en la universidad, no sé, en donde sea que te desenvolvas, y decís, hoy sí el Señor está probando mi paciencia y me está quebrantando, ¿verdad?
Y no es así. Como lo mencionabas, esa parte a mí me encantó porque decía, el día que seas quebrantado, lo vas a saber. No vas a tener duda, ¿verdad? Porque definitivamente ese quebrantamiento va a ser muy notorio. Va a ser algo que realmente va a marcar un antes y un después en tu vida. No, y lo que me gusta a mí es que detrás del quebrantamiento hay un propósito, porque precisamente el quebrantamiento a veces nos lleva porque hay algo que no se soporta, hay algo que está fisurado. Y precisamente el libro toca, a raíz de una historia que toca el libro, se da cuenta de las fisuras que había en la vida de él y que no se estaba percatando, y que pues trajo repercusiones tal vez no precisamente a él en forma directa, sino a su amigo, pero nos hace ver que cuando nosotros somos quebrantados es porque algo ya está fisurado. Hay relaciones, por ejemplo, que se quebrantan, pero atrás de eso venían fisuras. Exacto. Entonces, ¿cómo Dios transforma? O sea, cuando nos vamos a Dios y nos ponemos delante de Dios, Él vuelve a moldear, ¿verdad? Como alfarero, como le comentaba ahí con Diego, que como alfarero Él vuelve, al poner nosotros en sus manos, Él hace esa nueva forma que Él desea para nosotros, ¿verdad? Y mira, pues para ir adentrando un poquito más en la historia de lo que comentabas, el libro narra una relación que tenía el autor con un amigo, ¿verdad? Y este amigo también era miembro de la congregación y trabajaban juntos. Entonces imagínate, trabajaban juntos y después de trabajar seguramente se iban a la casa, iban a comer, iban a hacer mandados, o sea, hacían muchas cosas juntos. En algún momento, lo hablábamos con Julio, compartimos trabajo y recuerdo que para evitar irnos en dos carros, compartíamos carro. Y yo miraba a Julio más que a mi esposa ahora, fíjense. Porque nos íbamos temprano, estábamos en la oficina, luego regresábamos y uno tiene muchas conversaciones, o sea, te da bastante tiempo. Y ellos también pasaban bastante tiempo juntos. Luego el autor empieza a narrar que se entera de que su amigo no estaba haciendo ciertas cosas bien y lo confronta. ¿Qué pasa cuando lo confronta? Tienen una pelea, ¿sí? El amigo se va, pero esta pelea trasciende, o sea, no fue una pelea de, bueno, ya no te hablo ni nada, trasciende, se dejan de hablar y resulta que después él se entera que su amigo se había matado, ¿sí? Su amigo había muerto. Y ahí cuando te das cuenta de esto, es lo que vos estabas narrando, lo que vos estabas contando, perdón. ¿Por qué alguien se va a matar por una pelea? O sea, uno diría, no, qué exagerado. O sea, de verdad que ese chavo sí tenía algo malo. Sí, había algo malo muy grande detrás, algo que no había sido revelado, algo que pudo haber estado o escondido, porque el problema como tal no fue por lo que le confrontó, eso fue un síntoma. Había muchos problemas detrás que cuando él los confrontó simplemente vinieron a reventar la olla. Y por eso el libro titula, y no lo dijimos, Camino Equivocado, porque creo que ahí muchas veces creemos nosotros que estamos en el camino incorrecto, porque ¿qué sentimiento pudo tener el autor al enterarse de que literal después de la pelea él se quita la vida? ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, en ese momento, ¿qué pasa por tu mente? Obviamente yo hago mucha empatía con él, porque entiendo que en este momento él se siente responsable, puede sentirse la persona más culpable, porque era por mi culpa pasó esto, ¿sí? Es imposible quitarse ese sentimiento. Se los digo personalmente como pastor, siempre ese sentimiento viene a uno cuando pasa algo con alguien, porque uno dice, si tan solo hubiera estado, si tan solo hubiera estado con él, si él es muy cercano, porque él era cercano de él. Exacto. Entonces, en este punto hay algo detrás, ¿sí? Y es lo que Diego estaba tocando y vos también, era el hecho de que esta simplemente es como el iceberg que vemos en la foto, la puntita. La punta del iceberg. La punta del iceberg, y abajo está completamente una vida destrozada, una vida no quebrantada. Ese es el punto, que lo orilló a hacer lo que tenía que hacer. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Sí? Llegamos hasta este punto, o sea, de no ser quebrantados, porque la historia cuenta de que a pesar de que él tuvo esa pelea, la persona se negó a reconocerlo, se enojó con esta persona, se dio la vuelta y siempre lo negó. Entonces, ¿cuánta gente vive negando, vive justificándose y simplemente vive sin querer ser quebrantado? Y mira, pues eso, cabal, ese ejemplo que es genial, porque es la punta del iceberg y son ciertas cositas que se notan, ¿sí? Pero debajo de todo esto hay una vida desordenada,
hay una vida que busca el pecado. Nosotros no somos perfectos y seguramente cometimos algún pecado incluso hasta antes de venir acá, y no es que sea una justificación, pero detrás de este tipo de acciones hay una vida muy desordenada, hay una vida que sigue buscando el pecado, y cuando la confrontas pasa eso, ¿verdad? Que como no ha sido quebrantada, entonces se toman decisiones bien drásticas. Lo vuelvo a decir así, pero revienta la olla. Entonces, cuando venís y empezás a confrontar, las personas lo que hacen es negarlo. Las personas se enojan. Las personas vienen y lo primero que te dicen, ¿y vos qué hablas? ¿Y vos sos igual o sos peor que yo? Y puede que tengan razón. Pero cuando yo recibo en amor esa corrección, yo sé que no me lo vas a decir por mi mal. Yo sé que vos no vas a venir y confrontarme para que yo quede mal, sino todo lo contrario, para que podamos juntos seguir caminando en este camino de perfeccionamiento. Y fíjate que yo lo veo desde este punto, ¿verdad? Cómo deja de ver en esos instantes la humanidad de uno, porque inclusive a mí me pone a pensar cuando él mismo se cuestiona que cuando estaban peleando antes de que el amigo muriera, le decía, pero ¿por qué me dejé llevar por mi orgullo de no venir a arreglar las cosas? Porque me tardé mucho tiempo. Inclusive él dice, el día que murió él iba a solucionar las cosas, pero ya habían pasado días. Entonces, tal vez Dios iba a trabajar en esa humanidad de orgullo, ¿verdad? Tal vez yo estoy bien manejando mis finanzas, yo estoy bien en la iglesia sirviendo, pero hay cosas que Dios desea trabajar en nosotros. Por eso es tan importante decirle a Dios, quiébrame. ¿Por qué? Aunque duela, aunque a veces no quisiéramos, como lo dicen inclusive en el capítulo anterior, pero es importante. ¿Por qué? En los Salmos, por ejemplo, dice, Señor, hazme ver hasta los pecados que me son ocultos. ¿Por qué? Por prevención. Yo te lo digo como padre, yo a mi hija la corrijo, porque yo quiero que lo que esté haciendo mal lo haga bien, y aunque ella no lo entiende, lo que vos decís, aunque ella no lo entiende en ese momento, yo, el que está detrás, el padre, el que la está guiando, entiendo por qué se lo estoy diciendo, aunque ella no lo entienda. Entonces, me gusta cuando uno realmente pone esas palabras dentro de nuestras oraciones. Quiébrame, Señor, porque tú entiendes. Aunque yo no entienda lo que vaya a pasar, tú estás entendiendo. Y te recordarás el capítulo que hablamos con Katy, que era el sexo, no sé, por ahí, donde decía parte de examinarme, y era uno de los síntomas de las personas que no aceptaban la corrección, era justificarme. Exacto. O señalar a otros. Es que vos sos así, es que vos haces lo otro. Entonces, el punto acá creo yo que la historia nos lleva a preguntarnos nosotros, ¿qué pasa cuando alguien nos confronta? ¿Qué pasa cuando de verdad nuestro pecado es expuesto? Literal, porque eso fue lo que pasó con el amigo de él, fue expuesto. Y hubo una persona que tal vez, después lo toquemos más adelante, no fue la mejor manera de abordarlo, pero literal llegó a él. ¿Qué hizo el otro? ¿Se justificó? Simplemente trató de salir avante de ese problema por no querer quebrantarse, como lo que le pasó a Saúl y a David. Sí. ¿Qué pasa con Saúl? Viene el pecado, es expuesto el pecado de Saúl, y viene, ¿qué le dice Saúl al profeta Samuel? No, está bien. No digas nada. Sí, no digas más. Sí, está bien. Si querés, si Dios me quiere quitar el reinado, que me lo quite. Pero por favor, quédate conmigo para que la gente piense que todo está bien. Exacto. ¿Cuál es la diferencia de David? David al momento es confrontado, o sea, por el profeta. ¿Qué dice? O sea, él viene y le dice, Señor, quítame todo, pero no me quites tu presencia. Ese es el punto, o sea, rompeme. Sí, aquí estoy, dice que rompe sus vestiduras, se tira al suelo, y ahí está el famoso Salmos que dice, límpiame con hisopo, muéstrame lo que hay dentro de mí, lo que vos estabas hablando. Surge de un confrontamiento del profeta Natán hacia David. Entonces él entiende. Por eso es que Dios dice al final, David era conforme a mi corazón. Y si, yo creo que lo hemos hablado en diferentes, lo hemos oído en diferentes predicas, pero si te das cuenta cuál fue la diferencia del pecado, de las fallas de David y Saúl. O sea, Saúl desobedeció. Esa fue su falla. Pero si ves el historial de David, decir, sí, David tenía ahí su... Tremenduquis. Era tremendo, ¿verdad? Pero él prefirió tener la presencia de Dios sobre cualquier cosa. En cambio, Saúl prefirió posición. Excelente. Y eso fue lo que le costó el reinado y todo lo demás. Fíjense que solo, perdón que te interrumpa, pero me trae un comentario que es que también tiene que ver con quién converso, porque David tenía mucha conversación con Dios, a diferencia de Saúl, que dejó de conversar con Dios. Y lo mismo pasó con Judas, la misma historia, porque inclusive el mismo fin, la muerte, ¿va? Porque al final
¿con quién estamos conversando? Yo digo siempre algo, y a mí me gusta decirlo siempre, porque digo, a veces nos pasamos más tiempo conversando con el enemigo que el poco tiempo que conversamos con Dios, porque a veces es tanto que le decimos, sí, realmente sí estoy mal, y empiezo a conversar con el enemigo que se me olvida que el comentario que más me debería interesar es el comentario de Dios. Y eso es lo que nos quebranta al final, ¿verdad? Más fuerte, porque el quebrantamiento nos va a lastimar, porque es algo que Dios está moldeando de nuevo, pero al tener esas conversaciones con el enemigo, lo único que hacemos es que ese quebrantamiento vaya a un destino que no es el correcto, que es como, por ejemplo, quitarnos la vida. Qué buen punto. La verdad es que el que tocas, el hecho de que normalmente estamos con quién estamos conversando. Sí. Y no es que el diablo esté literalmente enfrente de nosotros con una taza de café, pero el hecho de que hablemos a nosotros mismos y nos digamos, has sido expuesto a tu pecado. Imagínate que has sido expuesto a tu pecado. ¿Qué es lo primero? Uno se habla a uno mismo, dice, me voy a justificar porque es tu naturaleza pecaminosa. Ninguno de nosotros nos gusta, lo dijimos, ser expuestos, ser quebrantados. A nadie le gusta pasar por ese proceso. Pero ¿qué pasa cuando sucede? En ese momento es donde nosotros debemos decir con quién estamos hablando. Porque Dios lo que quiere es que realmente pasemos a ser sanados. Entonces, por eso es que descubre el pecado tanto de Saúl como de David. Exacto. Como lo que estamos hablando. A Dios no le interesaba literal el pecado. Si David había adulterado y Saúl simplemente no había hecho caso, realmente el peso del pecado era insignificante. Exacto. Lo que tenía era la actitud. ¿Qué es lo que más quieres? ¿Estar conmigo o estar en tu posición? Esa era la pregunta. Exacto. Entre David y Saúl. Y Saúl escogió estar en su posición y David escogió su presencia. Y de ahí parte por qué hay una diferencia entre un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que simplemente fue parte de la historia. Mira, pues Dios nos ama tanto, pero nos ama tanto, que Él prefiere que pasemos un rato de vergüenza que pasemos alejados de Él, ¿sí? Dios no puede estar en donde está el pecado, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿sí? Entonces, por eso es que Dios expone muchas veces nuestro pecado. Cuando nosotros no le pedimos al Señor que nos quebrante, Él permite que nuestro pecado sea expuesto, porque lo que quiere es que nos arrepintamos y vengamos a Él. Entonces, no es que Dios sea malo y sea como, bueno, voy a exponer tu pecado para que te señalen. No, a Él no le interesa eso, como vos lo mencionabas. Él le interesa mi corazón, le interesa mi vida, le interesa mi santidad, le interesa que yo esté cerca de Él. Por eso es que a veces expone ese pecado. ¿Cómo voy a reaccionar yo a eso? Es lo que importa. Me voy a justificar, voy a empezar a señalar a los demás, voy a empezar a decirle a Dios, incluso nos justificamos con Dios, o a echarle la culpa a Dios de nuestro pecado, o voy a ser lo suficientemente maduro o lo suficientemente humilde de decirle al Señor, Señor, de verdad, quebrantame. O sea, este es mi cuco, este es mi cruz, esta es mi carga. Aquí es en donde yo no puedo, quebrantame. Y ahí sería el segundo, después de lo que hablamos con David. Porque con David tocamos el hecho de tomar nosotros la iniciativa. Ajá. De poder nosotros quebrantarnos. O sea, decir, Señor, esto es lo que soy, haz algo nuevo conmigo. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Yo creo que esta es la mejor historia que podemos nosotros hoy ver, ¿sí? El Señor va a intervenir. O intervenís vos, o el Señor va a intervenir. Pero lo que tenés que hacer es quebrantarte. Exacto. Yo creo que esa es la conclusión de esto. O intervenís vos, o Dios va a hacer algo para que realmente tu vida sea quebrantada. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a reaccionar? Nuevamente, ¿nos vamos a justificar? ¿O de verdad vamos a decir, mira lo que hay debajo del agua? Esto soy. Realmente este es el hombre o esta es la mujer que soy. Pero... Perdón. Sí, y a veces, con esto todo el tiempo, es que a veces creemos que mejor prefiero yo revelarlo porque así no duele tanto. Duele. Si yo revelo mi pecado o el Señor lo expone, duele. Pero ¿cuál es la manera en la que yo voy a reaccionar? Eso es lo que vos estabas diciendo. Y es que a veces nosotros como seres humanos queremos evitar el dolor. ¿Sí? Entonces, y lo que provocamos al final es solo posponer, si estoy bien dicho, lo que va a pasar. Porque eso es lo que me gusta de cómo yo veo a Dios ahora como un padre, que antes no lo miraba de esa manera. Yo ahora veo a Dios de decir, mira, hice esto malo, por favor, corregime, ¿va? O sea, quebrantame, porque si lo sigo haciendo de esta manera, me va a doler más. Y esa madurez que viene detrás de entender que Dios nos ama a pesar de cualquier aparente castigo que uno vea, porque Dios no castiga, Dios corrige, no castiga. Entonces, eso es el amor tan grande para Dios, para nosotros, es
que nosotros pudiéramos acercarnos previo a que eso lastime más de lo que está lastimando. Exacto. Porque al final el quebrantamiento, el objetivo no es vernos abajo, ¿verdad? Así lo entiendo, el quebrantamiento es vernos al contrario, arriba, porque eso malo que está sucediendo, que tenemos en el corazón, Dios quiere que ya no esté ahí. Exacto. Y mira, ¿y qué dice la palabra? Acercaos pues confiadamente. Exacto. Al trono de gracia. O sea, mira esta combinación. Dios me dice que me acerque confiadamente a su trono, en donde voy a encontrar gracia y oportuno socorro. No voy a encontrar que me juzguen, no voy a encontrar condenación. Pero en este trono muchas veces va a ser revelado el pecado. Porque Dios quiere que nos apartemos. ¿Y cómo podemos apartarnos del pecado? Confesándolo. Y si no lo queremos confesar porque somos desobedientes y estamos en las mismas, el Señor lo va a exponer. Y lo voy a tener que confesar y me va a doler igual, ¿sí? Simplemente va a depender cómo voy a actuar yo después de que ese pecado sea confesado o después que ese pecado sea expuesto. Y solamente entendamos algo. Podemos no aprender. ¿Sí? Como fue la historia del amigo. ¿Qué pasó? Llegó al punto el punto de quiebre más fuerte en su vida. ¿Y qué fue la decisión de él? Quitarse la vida. Entonces, tal vez nosotros, o los que estamos escuchando esto, no vamos a llegar a ese punto. Dios quiera que no, ¿sí? Pero el punto es de que, ¿qué hacemos cuando somos expuestos y el pecado se ha expuesto en nuestras vidas? Con un líder, con un pastor, o pasa algo. Normalmente lo que hacemos es irnos del lugar, irnos de la iglesia. Nos vamos del grupo, nos vamos de la iglesia, y porque aquí me juzgan, porque aquí no me comprenden. Y es que ese es el pensamiento que nosotros tomamos. Pero es la misma actitud, ¿sabes? Al final es la misma actitud. Y ¿sabes? Hay algo que me da risa, pero es muy cierto. Y los trapos sucios se lavan en casa. Entonces, yo creo que también el proceso de restauración es en casa. Muchos dicen, es que aquí me juzgan, mejor voy a restaurarme a otra iglesia, a otra casa. Pero tu proceso de restauración debe ser en donde te conocen, donde saben cuál es tu esencia. Y me encanta ese punto porque debe ser en tu casa, y esta es tu casa. Porque el problema es que cuando llegas a otro lugar, ¿qué? Llegas como, en teoría, nuevo. Exacto. Llegas, es que él no se mira muy bien. Entonces no saben lo que hay dentro de vos. Entonces no hay una restauración. Si no expones definitivamente tu corazón, hoy o mañana va a pasar. Va a volver a pasar. Es que eso es lo que pasa, que es un ciclo. Porque somos humanos, al final eso va a estar pasando constantemente, pero solo quería comentar esto, que el amor de Dios es tan grande que al final, cuando Él desea hacer algo en nuestra vida, siempre va a sumar y no va a restar. Aunque en nuestra actualidad pareciera que resta amigos, resta cosas, pero no, detrás de eso siempre Dios, el mensaje de Dios es sumar y no restar. Porque como el amigo restó la vida, pero Dios nunca va a suceder eso. Exacto. Excelente, porque lo que no queremos nosotros es que llegar a un punto de muerte, porque ese es el fin del Señor. O sea, que nosotros no muramos, sino al contrario, que podamos tener restauración. Exacto. La pregunta de hoy para todos sería, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con las oraciones? ¿Realmente estamos siendo quebrantados o simplemente estamos justificándonos? Desde esta mesa donde creo yo que la presencia de Dios está, y desde donde tú estás escuchando este video podcast, te quiero decir, el Señor te está llevando a que tú puedas ser quebrantado. Deja de justificar las cosas, deja de decir que no es para ti esto, y te aseguro que si estás escuchando este episodio, Dios te está hablando y te está diciendo, este es el momento para que seas quebrantado. Hoy solo pido que tengas una oración peligrosa y que tu vida pueda ser quebrantada.